muy interesantes a TV Perú, pero por el otro lado está, por supuesto, el Congreso de un signo marcadamente distinto, también variopinto, pero distinto claramente a la bancada, ¿no?, del Ejecutivo, y que está tomando decisiones que hay que seguir con mucha atención. La primera, por supuesto, es el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Ya sabemos lo que ha significado el TC, no solo desde su aparición, sino sobre todo en los últimos años, en lo que ha significado dirimir de alguna manera los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo. Y ahora está esta expectativa por la nueva elección de magistrados, hay unos cambios de reglamentos, se están alterando puntajes de selección, es decir, se está sirviendo de alguna manera la mesa para lo que va a ser esta importantísima selección. ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? ¿Preocupa? ¿Cómo estamos? Se lo preguntamos a Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex director de Proética. ¿Cómo está usted, Walter? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve el proceso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, un órgano por el cual se han llegado a disolver congresos? Bueno, creo que está claro, por lo menos para la clase política y para quienes están en este momento en el Congreso, que tiene enorme trascendencia quién es elegido o elegida para ir al Tribunal Constitucional. Este órgano de control constitucional, el más importante que tenemos en el país, sin duda es esencial para la buena marcha de la institucionalidad democrática. Y desde ese punto de vista me preocupa que lo que se puede observar es un apuro absurdo en este momento en el actual Congreso. Es evidente que nadie va a discutir de que corresponde al Congreso de la República elegir en este momento a 6 magistrados que ya hace rato cumplieron su mandato. Pero precisamente porque está claro que tienen todo un periodo largo para hacer esa elección, nada apura, nada que pueda ser confesable, apura a que la elección se haga atropelladamente. Los y las congresistas debieran tener muy claro que no estamos partiendo de cero. Ha habido mucho manoseo, mucha manipulación grosera. En consecuencia, esto ha generado desconfianza. Y las personas que reúnen las condiciones, que tendrían la idoneidad, la calificación, no solo por conocimiento, sino por trayectoria ética, por supuesto por compromiso con la democracia y los derechos humanos, gente idónea de esta calidad, duda de presentarse porque no le tiene confianza al Congreso por todo lo que ha ocurrido en el pasado reciente y antes también. De manera que lo que hay que hacer en esta etapa es más bien generar confianza. Hay que actuar con calma para que quede en evidencia de que sí se quiere ir a un proceso transparente, competitivo, meritocrático, lo que no ha habido en el Congreso anterior y tampoco en el que estuvo antes. En consecuencia, dejémonos de apuros absurdos. ¿Qué es esto de que la comisión encargada de esta selección, que se nombró muy rápido? Bueno, en eso podríamos estar todos de acuerdo, pero creo que no ha habido el cuidado suficiente de quienes integran esta comisión, por lo menos en todos los casos. En segundo lugar, han apurado la aprobación de un reglamento que ya lo enviaron al Pleno y si no es por circunstancias, digamos, totalmente sorpresivas en ese momento, querían aprobarlo entre gallos y medianoche. Es decir, haciendo de esto, pues, como dije, un proceso express que, como cabe reiterar, genera desconfianza, no hace que se pueda elegir entre las mejores personas para llegar a un tribunal constitucional que le dé garantías al país. Bueno, creo entonces que todavía se está a tiempo de que este proceso se reconduzca, se va a discutir en el Congreso, pero nada pues con cambiar los puntajes de una manera tan absurda como se ha planteado, ¿no es cierto?, como para darle todavía mayor discrecionalidad a la comisión, dándole el 50% del porcentaje, o sea, de los puntos, perdón, para la calificación, a la entrevista personal. En el momento en que tengan la última fase, que sería ya la de la entrevista personal de quienes pudieran haber resultado los finalistas, por decirlo de alguna manera. Tiene que pesar forzosamente más entonces los antecedentes, la producción, la hoja de vida de los candidatos.
Definitivamente, y creo que pueden tomar como ejemplo lo que ocurrió cuando se trató de elegir a la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Hubo problemas serios en un primer momento, pero luego esto se pudo superar y tenemos una Junta muy respetable que está haciendo un trabajo que por fin, ¿no? Desembalsa cosas que se habían acumulado durante mucho tiempo. Bueno, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en recurrir a una suerte de secretaría técnica, a gente calificada para hacer esta revisión de los currículums, de la hoja de vida, de los antecedentes? Se podría recurrir a Servir, por ejemplo, o por último se podría recurrir a estas empresas especializadas en recursos humanos, que hagan una selección que requiere de una experiencia y un conocimiento que los y las congresistas no tienen, porque no están pues formados para eso. Pero entonces, que esto pase por procedimientos técnicos y objetivamente muy pulcros, imparciales, que como repito, den garantía. Creo que eso es lo que hace falta en este momento y que ya después, ¿no es cierto?, haya la etapa de la evaluación, del diálogo, de la entrevista personal, pero que esto también se haga con total apertura. Creo que es fundamental para el país y ojalá este Congreso, o la mayoría en el Congreso por lo menos lo entienda así, que transmitamos confianza. Vivimos en una inestabilidad que ya prácticamente se resulta insostenible y necesitamos que podamos dar pasos seguros para construir esa confianza, para generar fortaleza en las instituciones. Buena idea Sí, Walter, buena idea lo de Servir, además que yo creo que es una institución que hay que rescatar en medio de estas circunstancias, rescatar e impulsar, ¿no? Para volver a tomar o sea, cuando estamos hablando de un mejor Estado, que se supone que es lo que el gobierno también quiere dar en términos de servicios, pues para eso está Servir, ¿no? Para poder mejorar y se está perdiendo un poco en la discusión, así que sería una buena, efectivamente, oportunidad para que al menos hagan una criba previa, ¿no? Para, por ejemplo, los candidatos al Tribunal Constitucional. Ahora, definitivamente, porque eso requiere una experiencia y un conocimiento especializado que, como repito, no lo tienen en el Congreso. Entonces, mejor sería que pasen por un proceso así y esto le daría mayores garantías al procedimiento y creo que los resultados podrían ser muy superiores a los que podríamos tener de un proceso atropellado, que es como el que aparentemente se quería llevar adelante, a juzgar por la velocidad con la que la Comisión quiso que se aprobara el reglamento ya hace algunos días, ¿no? Y la velocidad llama la atención, Walter Albán, porque se acaba de interpretar este tema, entre comillas, de la cuestión de confianza, que así como sabemos que la ley de prensa el proyecto de ley de medios presentada por la bancada de Perú Libre no va a pasar en el Congreso, sabemos perfectamente que la interpretación de la cuestión de confianza va a terminar en el Tribunal Constitucional por su carga controversial. Entonces, lo que preocupa o lo que se puede prestar, ¿no?, a susceptibilidades, es decir, estás marcando tu cancha de la confrontación posible con el Ejecutivo y quieres apurarte en poner a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso llama a la suspicacia, ¿no? Creo, Enrique, que todo el país está claro de que estos temas del balance de poderes están mal planteados en la Constitución en su actual diseño. Y esto requiere de una tarea fina que mantenga el equilibrio. Pero eso tiene que ser motivo de una reforma constitucional, no pues de normas como las que se han aprobado en este momento. Y está claro, efectivamente, que esto va a terminar en el Tribunal Constitucional. Pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y creo que a eso sí no podemos ser ingenuos. Hay quienes en el Congreso están mirando esto no para una elección de la que estamos hablando con garantías, que resulten las mejores personas, las más idóneas elegidas, no. Estamos hablando de gente que dentro del Congreso quiere utilizar este proceso para un resultado muy rápido y que garantice que lleguen al tribunal quienes puedan convalidar todo lo que ahora ellos puedan estar promoviendo. Y eso, una vez más, nos coloca en el escenario dramático de un Congreso que no está pensando en el país y donde prosperan intereses de grupo y, por supuesto, inconfesables, ¿no? Porque por eso es que se escudan en un discurso que ya nadie puede tomar en serio cuando se comportan de esta manera. Y efectivamente eso al final va minando la confianza de un Congreso que de todas maneras en estas circunstancias
tiene que tener, tiene que servir pues de contrapeso. Así es la democracia finalmente, ¿no? O sea, pesos y contrapesos, y hay que acostumbrarse también un poco a ello. No estamos hablando de cerrar congresos, ¿no? Ni, o sea, entiendo, o sea, la política es entenderse también, y es la labor que tienen, es el trabajo que tienen que hacer. Ahora, de todas maneras, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarles sobre lo que van a hacer lo que va a ser finalmente el destino de los restos, de los despojos del terrorista Abimael Guzmán. Al final, ¿se reaccionó bien con esta ley que ha sido efectivamente promulgada por el presidente de manera célere? Yo tengo la impresión de que ahí hay un problema que se ha arrastrado de mucho tiempo atrás, ¿no? Es decir, el señor Abimael Guzmán estaba por cumplir 30 años de prisión, y que no se haya tenido la oportunidad de que se regule adecuadamente este asunto nos colocó en el disparadero, y cuando se presentó el hecho, entonces un poco como que corría la responsabilidad y era el juego del gran bonetón. Frente a eso ha sido penoso tener que pasar por todas esas discusiones, pero en medio de todo y en la situación en la que nos encontramos en este país, que ya no es un secreto para nadie, ¿no es cierto?, la inestabilidad instalada prácticamente, creo que se ha podido avanzar y creo que se llevó a un buen resultado. Me parece que la intervención del Ministerio Público, el propio Congreso y finalmente el presidente de la República promulgando sin mayor dilación lo que había sido aprobado en el Congreso ha posibilitado que el asunto encuentre una vía para ser canalizado. No era la circunstancia ideal ni la forma idónea en que esto se debió haber procesado, pero en fin, la situación era esa y creo que frente a lo que teníamos el resultado fue aceptable, ¿no? Y es un ejemplo precisamente en medio de nuestras limitaciones y medianías, ¿no? Como señala usted, que los poderes del Estado pueden coordinar y pueden salir adelante en medio pues de una circunstancia tan particular como la que había que superar con la muerte de Guzmán. Gracias, Walter Albán, por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Gracias, Enrique. Y lo que quisiera solo destacar es que en el Congreso creo que puede haber una mayoría que vaya en la dirección que se acaba de señalar, ¿no? Por eso es que más bien hay que estar advertidos y no dejar que quienes tienen otro tipo de interés puedan llevar las cosas de esa manera y más bien colocarnos en un resultado que podría ser nefasto para el país, ¿no? Ojalá que esa mayoría, digamos, de gobernabilidad democrática, ¿se construye de manera transversal? ¿Usted ve, digamos, elementos de varias bancadas? O sea, no es necesariamente una alianza, entre comillas, de bancadas, sino de piezas sueltas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí, creo que estamos en una precariedad que todos admitimos, pero dentro de esta situación se ha podido hacer evidente, como en este caso que acabamos de comentar, que se producen también ciertos acuerdos, por lo menos para aspectos concretos, importantes, relevantes, y que esto de alguna manera resulta transversal, un esfuerzo que va por todas las bancadas, incluso no necesariamente el conjunto de una bancada, sino con algunos o algunas congresistas que pueden sumarse a estos esfuerzos. Creo que hay que apostar a eso en este momento en el país, y creo que la cuestión del Tribunal Constitucional es tan importante que ojalá podamos llegar a una manera de entendernos de que vaya en esa dirección, ¿no? Ojalá. Gracias ahora sí, Walter Albán, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con